Muy buenos días, mis amados hermanos de la iglesia Ríos de Agua Viva. Muy buenos días, amados hermanos de la iglesia Ríos de Agua Viva, iglesia Quichua en la ciudad de Medellín. Estamos hoy en este primer domingo de abril, 5 de abril, aquí celebrando el culto al Señor de manera virtual y en obediencia a la palabra del Señor en primer lugar, que nos ordena, nos conmina a celebrar el culto al Señor. Debido a la pandemia del coronavirus, el COVID-19, las autoridades legalmente constituidas han declarado una cuarentena y los hermanos no podemos congregarnos de manera presencial. Hoy, conforme a nuestra liturgia mensual, debería ser nuestro día de ayuno y de celebración de la Santa Cena, pero conforme al precepto bíblico debemos obedecer a las autoridades porque ellas están puestas por Dios y son las autoridades visibles. Entonces, por esa razón estamos haciendo el culto virtual. Y de igual manera, no celebramos la Santa Cena de manera virtual. No es posible, debido a que bíblicamente la cena del Señor, el sacramento de la Santa Cena, se celebra de manera congregacional, de manera presencial. No hay un solo texto en la Biblia que nos muestre que la Santa Cena se celebre fuera del contexto de la iglesia, fuera de la congregación presencial de la iglesia. Por esa razón, hoy vamos a limitarnos en la limitación que el Señor nos da en su providencia. Nos vamos a limitar a celebrar el culto, las alabanzas, la lectura pública de la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. Ahora, esto debe producir en nosotros un anhelo ferviente y una oración intensa clamando al Señor para que Él nos permita volver a congregarnos, volver a estar en la unidad, para que se produzca en nosotros esa ausencia y esa necesidad de estar congregados como iglesia, de estar juntos en la armonía del Señor, pero que también se produzca en nosotros esa honra, ese respeto y esa necesidad por celebrar bíblicamente, correctamente, la Santa Cena del Señor. Entonces, estamos en esta situación y vamos a comenzar la celebración de nuestro culto con la lectura de la palabra de Dios. Y les invito a que vayamos en continuidad de lo que estamos leyendo. Hoy vamos a leer el capítulo número 43 del libro de los Salmos, o el Salmo 43. Les ruego el favor, hermanos, que allí todos reunidos en sus hogares, junto con sus familias, dispuestos para celebrar el culto al Señor, como ya lo habíamos anunciado desde ayer. El culto se celebraría a las 8:30 de la mañana, especialmente por comodidad de algunos hermanos que solicitaron que se hiciera un poquito más tarde. Entonces, por comodidad de algunos hermanos y debido a esta situación, hemos pasado media hora más tardecito. Después de esto, celebración de la iglesia Ríos de Agua Viva, los hermanos pueden trasladarse a otros cultos virtuales, participar de otras iglesias, de las enseñanzas. Hoy es el día del Señor para que estemos todo el día en alabanza y en adoración al Señor y reuniditos en familia. Y recordemos el precepto bíblico de guardar la vida. El precepto bíblico de guardar la vida. Debemos guardar la vida porque la vida es un don de Dios. Entonces debemos guardar la vida. Si no tienes urgente necesidad de salir, quédate en casa, por favor. Quédate en casa, no salgas. Hermanos, tenemos
Infortunadamente, tristemente, más para nosotros con este amor y este nexo que tenemos por nuestra hermana República del Ecuador y los familiares que tenemos allí en la ciudad de Guayaquil, especialmente, donde la pandemia ha tocado tan duro. Y ha tocado tan duro porque ellos no obedecieron la cuarentena y salieron desfachatadamente a las playas, a los mercados, a divertirse, y la consecuencia es que hoy en día es imposible sostener médicamente a la ciudad de Guayaquil. Personas por cientos ya están muriendo. Nos da mucho pesar. Entonces, hermanos, que no suceda lo mismo en Colombia, que el Señor guarde a nuestra familia allí en la ciudad de Guayaquil y en la nación del Ecuador. Entonces, hermanos, les invito a que vayamos a la lectura pública de la palabra en el Salmo 43. Salmo 43. Con este salmo comenzamos nuestro culto al Señor y posteriormente haremos la oración introductoria. Palabra de Dios. Señor, ilumínanos hoy por tu Espíritu Santo con la palabra de Dios. Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es un salmo muy apropiado para los tiempos que en la providencia del Señor estamos viviendo, para los tiempos que Dios el Señor nos ha dado. Vamos a orar, hermanos amados, allí donde estás, frente a la pantalla de tu televisor o de tu tablet o de tu computador. Vamos a orar al Señor, toda la familia unida. Si la familia está reunida juntos, que debiera ser así, los padres como sacerdotes del hogar debieran haber reunido esta mañana a toda la familia. Entonces ahora les ruego el favor, nos vamos a tomar de las manos, los padres con los hijos, y vamos a orar al Señor. Amado Dios y buen Redentor, en este día venimos ante ti, Señor, como hijos tuyos, redimidos, bendecidos en Cristo Jesús nuestro Señor, redimidos por la obra salvífica lograda en la cruz del Calvario por Jesucristo nuestro Señor. Padre Dios, como hijos tuyos te expresamos nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de desazón, y creemos que tú nos estás guiando por veredas de justicia, por amor de tu nombre. Tu palabra dice en este día, en el Salmo 43, que tú envías tu luz y tu verdad, y éstas nos guiarán a tu santo templo, a tu santo monte y a tus moradas. Oh Señor, en esta mañana venimos como iglesia delante de ti a reunirnos en este culto virtual para recibir de ti
tu luz y tu verdad, porque aún en medio de las tribulaciones necesitamos ser guiados a tu santo monte y a tus moradas, porque ese es el lugar que su merced, majestad divina, nuestro Señor, ha determinado para sus hijos, para sus santos. A pesar del sufrimiento, del caos social, de las dificultades aún económicas, de provisión quizás, solamente podemos confiar en ti, que tú estás enviando tu luz y tu verdad, y que nos estás conduciendo a tu santo monte, a tus moradas, y que entraremos al altar de Dios, nuestro Dios, con alegría y con gozo. No importa la tribulación, no importa lo que está sufriendo el mundo, nosotros entramos a tus moradas, porque tú eres el Dios que nos das alegría, que nos das gozo y que pones en nosotros la alabanza para darte gloria y honor. Padre, queremos también exponerte nuestro corazón, porque tu palabra dice: examíname, oh Dios, pruébame, conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Tu palabra dice que como hijos de Dios, hijos de la luz, tu luz ha evidenciado nuestro pecado remanente. ¿Y cómo podemos venir delante del Dios Santo aún cargando el pecado que nos agobia? Por eso venimos hoy, como dice tu palabra: venid los que estáis cansados, trabajados y cargados, yo os daré descanso. Estamos cansados de cargar el fardo de pecado que nos oprime, que nos asedia. Y te suplicamos, Señor, que nos libres del fardo de pecado. Y te suplicamos, Señor, que nos limpies de toda pecaminosidad. Limpia nuestras manos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para presentar a ti un culto que sea agradable a ti, oh Señor. Y solo hay un medio para ser limpiados: tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Es por la sangre preciosa del Cordero de Dios que nuestros pecados no solamente son tapados o escondidos, no, nuestros pecados son limpiados. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh Señor, aquí estamos para que la sangre preciosa del Cordero inmolado en la cruz limpie nuestros pecados, purifique nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras acciones, y hoy podamos venir con alegría, con regocijo de ser perdonados, a rendirte un culto santo y agradable a ti. Asístenos, nuestro Dios y Señor. Asístenos para poder presentar a ti un culto que sea agradable en medio de nuestro seno familiar. Precioso Padre, también oramos por nuestra hermana República del Ecuador, por nuestros hermanos y parientes que están sufriendo la plaga, el virus, hermanos que están enfermos, atemorizados, hermanos y parientes que han sufrido la pérdida de un ser querido en medio de esta pandemia. Te suplicamos que por tu Espíritu Santo asistas a estas personitas allí en el Ecuador y les des fortaleza, y les des esperanza, y les des alivio, que pongas
ungüento en sus heridas, que sanes sus llagas, que fortalezcas los brazos caídos y las rodillas endebles. Oramos para que la nación del Ecuador se incline a ti y ore, para que la iglesia en la nación del Ecuador clame a ti, nuestro Dios, y seas tú teniendo misericordia de tu nación Ecuador. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Ahora, hermanos, hay un nuevamente les ruego me disculpen, por favor. Hay inconvenientes con las comunicaciones, las redes a veces son insuficientes. Es bueno tener este culto en la mañana porque no hay tantas redes ocupadas, pero les ruego, por favor, me disculpen y continuemos con el culto al Señor. Y si en algún momento se nos llega a interrumpir, por favor tengan un poco de paciencia mientras vuelve la comunicación y podemos estar en el culto. Les decía que hay un himno que cantamos la iglesia, hemos cantado por mucho tiempo y es titulado Grande es tu fidelidad. Para mí ha sido bastante difícil poder encontrar las canciones que generalmente cantamos en la iglesia, los cánticos modernos que tenemos en nuestra iglesia, en los servicios presenciales, pero ha sido un bonito tiempo para, con nuestros recursos, poder introducir himnos históricos, himnos hermosos, bíblicos en nuestra iglesia. Vamos a cantar este himno titulado Grande es tu fidelidad. Si tú no lo conoces, si tú lo conoces, por favor acompáñame ahí en tu casa, pero si no lo conoces, simplemente inclinas tu rostro, lo escuchas atentamente y lo meditas. Grande es tu fidelidad. Señor Dios, en medio de esta pandemia, solamente podemos clamar, grande es tu fidelidad. Tú estás con nosotros. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana.
grande es tu fidelidad. Y por eso eres digno de que te alabemos, porque has sido fiel con nosotros, a pesar de que como hombres no tenemos la fidelidad que tú tienes. Podemos decir con toda seguridad: nuestro Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios de su iglesia, el Dios nuestro, es un Dios fiel que siempre ha estado fiel con nosotros. Ahora les voy a invitar al Evangelio según San Lucas. Gracias, esposita mía, que me está acompañando aquí esta mañana, me trae la agüita. Está participando del culto también. Lucas capítulo 18, 27 es el versículo que vamos a tomar este mes como el versículo de memoria. Y sé que estamos pasando por momentos difíciles, quizás por eso he tomado, el Señor me ha guiado a este versículo, Lucas 18, 27. Estamos pasando momentos difíciles, pero confiamos en el Santo Dios Todopoderoso, en el Santo Dios Omnipotente. En Él confiamos. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Lucas, y lo vamos a repetir 3 veces. Evangelio de Lucas 18, 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo repetimos. Lucas 18, 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Una vez más, Padre, oramos, Señor, para que tú grabes en nuestra mente y en nuestro corazón este hermoso mensaje de confianza en ti. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, sabemos que tenemos un Dios poderoso. Por eso te suplicamos: pon en nosotros esta palabra para guardarla y para usarla en todos los tiempos de prueba. San Lucas capítulo 18 versículo 27. Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Una vez más lo repetimos. La palabra del Señor dice en Lucas 18, 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Palabra de Dios. Amén. Ahora, hermanos, parte de nuestro culto es presentar al Señor los diezmos y las ofrendas. Cada uno, como ha recibido del Señor, así puede dar y ofrendar. Sabemos que en estos tiempos no se ha podido trabajar, algunos no han percibido el dinero, pero quizás algunos hermanos lo hayan percibido y quieran traer sus diezmos y ofrendas al Señor. Quizás algunos hermanos quieren presentar al Señor un diezmo y una ofrenda. Entonces vamos a orar al Señor. Tomas el diezmo y la ofrenda y lo guardas, lo reservas. Ya es santo, no lo puedes gastar conforme a tu voluntad, sino que lo traes a la presencia del Señor para que sea de olor grato a Él. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amado Señor, te damos muchas gracias porque tú has sido proveedor de tu iglesia. A tu iglesia nunca le ha faltado nada. Nos diste a tu Hijo Jesucristo como prenda para nuestra salvación. Y si nos diste a tu Hijo Jesucristo para proveer nuestra necesidad espiritual, ¿cuánto más, Señor, te ocupas de todo lo material? No nos preocupamos en este tiempo. En este tiempo no debemos salir ni a trabajar, ni a menos que sea algo imprescindible. Pero Señor, aunque nos parezca que no percibimos ingresos, tú estás a cargo de todo y abundarás en todo bien y en toda gracia para tu pueblo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
Muy bien, amados hermanos, habiendo desarrollado esta parte del culto, de la oración, la lectura de la palabra, ahora vamos a proceder a la predicación de la palabra. Y como hemos venido estudiando, la iglesia debe estudiar la palabra de Dios de una manera sistemática, secuencial y expositiva. ¿Qué quiero decir con ello? La palabra de Dios, conforme a la misma palabra, nos ha enseñado que nosotros debemos enseñar textualmente lo que dice la palabra de Dios. Y de una manera secuencial, no es como tomar un día un tema, otro día otro tema y saltar. No, Dios es un Dios de orden y nos ha dado el privilegio de darnos libros ordenadamente. Entonces hemos tomado la carta del apóstol Pablo a los Efesios para meditar acerca del propósito de Dios y del plan de Dios para la familia. Y hemos venido aprendiendo cómo el Señor nos enseña a tener un hogar feliz, un hogar estable y un hogar indisoluble. Ya hemos pasado un largo trecho, hemos estudiado la carta del apóstol Pablo a los Efesios desde el capítulo 5, versículo 21, y el tema nos lleva hasta 6:4. Ya hemos pasado gran parte, gran trecho. Ya hemos visto la amonestación del Señor para la familia, la amonestación del Señor para las hermanas, la amonestación del Señor para los varones y la amonestación del Señor para los hijos. En esta mañana, a través de la palabra, el Señor nos enseña cómo tener un hogar bendecido, un hogar feliz, un hogar estable, un hogar indisoluble en la paternidad. Cuando hablo de los padres o hablo de la paternidad en este sermón, no me refiero solamente a los varones, me estoy refiriendo a los dos. La tarea paternal es de los dos. Los padres son el esposo y la esposa. Claro, en nuestra sociedad estamos viviendo muchas familias disueltas, muchas familias especiales, padres solteros, madres solteras, divorciados, todo esto. Pero cuando el Señor se refiere a paternidad, nos habla de los dos padres. Esperamos que esta palabra de Dios hoy nos edifique, hoy nos levante en nuestro ministerio paternal, padres y madres. Y les invito a que vayamos a la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6 y versículo 4. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Palabra de Dios. Nuestro amado Rey, bueno eres tú, y para siempre es tu misericordia al darnos tu palabra, porque tu palabra es luz y guía para nuestras vidas. Es la lámpara que nos muestra el camino que debemos andar. Amado Dios, como padres hemos cometido muchos errores, porque no nos hemos basado absolutamente en la palabra de Dios para dirigir, para guiar, educar, criar a nuestros hijos. Pero Señor, ahora en tu gracia estás dando un avivamiento a la iglesia, un avivamiento por tu palabra, y dentro de ese avivamiento estás formando hogares conforme al modelo de Dios, conforme al modelo bíblico. Entonces te suplicamos que esta mañana nos edifiques a todos, a los padres, a los hijos, a los tíos, a los abuelos, a los jóvenes, a los niños. Edúcanos, Señor, de cómo ser padres conforme al modelo bíblico. Amado Dios, te suplico también que si hay personas
que están escuchando este mensaje y aún no han creído en Jesucristo el Señor, que hoy por tu gracia levantes a estos hombres y mujeres necesitados de salvación, que tú muestres tu paternidad en nosotros y que podamos correr a ti como Padre Salvador, como Jesucristo Salvador, como Espíritu Santo Salvador. Amado Dios, también te suplico sustentes a este tu siervo para que yo pueda predicar rectamente la palabra de Dios. Esta palabra, esta oración la hacemos en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria y alabanza de tu santo nombre. Entonces, hermanos, en esta mañana hemos visto, hemos leído el texto de Efesios capítulo 6, 4. Y vamos a discernirlo en dos partes. Este texto nos habla de la función de los padres para con los hijos y lo vamos a discernir en dos partes. En primer lugar, vamos a ver la problemática. Permítanme ubico esto mejor para que poder estar. En primer lugar, vamos a ver la problemática de los padres, la problemática que como padres hemos tenido en el ejercicio de nuestra paternidad. Y en segundo lugar, vamos a ver el modelo bíblico para ser padres. Y finalmente lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Cómo ser padres conforme al modelo de Dios. Uno de los problemas que sufren las familias es la relación entre padres e hijos. Y nuevamente lo digo, hablo de padre y madre en su relación con los hijos. Y cuando hablo de hijos, por supuesto estoy hablando de hijos e hijas. Consideramos a los dos. Infortunadamente en nuestros hogares sufrimos muchos roces, muchas fricciones, problemáticas a diferentes niveles. De hecho, uno de los asuntos que los pastores más debemos servir en la consejería es esa relación entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque como padres tenemos problemáticas con nuestros hijos. Hay muchos inconvenientes. El hogar que fue creado por Dios para vivir en armonía, como ya lo hemos visto, se ha convertido en un caos. ¿Y por qué se ha convertido en un caos? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Entonces, cuando nosotros vivimos sin Cristo, a veces hemos formado nuestros hogares sin Cristo, el pecado ha reinado en nosotros y nuestros hijos han sido fruto de pecado. Entonces nuestra relación con nuestros hijos es una relación pecaminosa que produce problemas, y problemas que realmente son difíciles de llevar, difíciles de solucionar. Hay muchos casos en que vemos la disolución de hogares por causa de la relación entre padres e hijos. Los esposos se quieren mucho, se tratan muy bien, pero en la relación con los hijos tienen diferencias, tienen fricciones, hasta tienen diferentes formas de pensar, y esto divide a la familia. Esta semana vamos a estar estudiando acerca de ese deber paternal, y les invito a todos los hermanos para que se conecten por este medio, en mi página, Héctor William Romero, y podamos estudiar a las 9 de la mañana la función paternal. Es bastante importante. Cómo Dios diseñó la paternidad, cuál es nuestro oficio paternal, qué debemos hacer y cómo debemos corregir a nuestros hijos. Es algo bien importante, porque hoy no podemos cubrirlo todo. Y este es un tema muy funcional para la familia de nuestros tiempos. Porque, ¿saben una cosa? La familia cristiana ha sido permeada por el modelo mundanal. No solamente en su relación, sino también en la relación con los hijos. Y no nos damos cuenta
de que la problemática familiar, la problemática de la relación entre los padres y los hijos es el pecado. Y le ruego el favor de que nos traslademos al libro del Génesis en el capítulo 3, en el versículo 16, y allí vamos a ver el origen, en donde comienza esta problemática, esta situación de conflicto entre los padres y los hijos. Génesis capítulo 13, versículo 16. Esta es la sentencia que el Señor da a la serpiente, al varón y a la mujer por haber pecado, por haber comido Adán y Eva del fruto del árbol que Dios les había prohibido. Y entonces el versículo 16 el Señor dice: a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando nosotros hablamos, o cuando aquí el texto habla de con dolor parirás a tus hijos, o multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, se refiere primordialmente a los dolores del parto. Son quizás los dolores, médicamente se habla de que son los dolores más fuertes que pueda sufrir un ser humano. Es una intensidad tremendísima, y el Señor le ha dado a la mujer esa fortaleza para soportar esos dolores. Pero más allá del dolor físico, del cual sí se refiere el texto, pero más allá debemos ver en una panorámica bíblica a qué se refiere el Señor. El fruto del pecado trae dolor a la humanidad, un dolor hasta la muerte. Es un dolor de muerte. El hecho de que el hombre y la mujer hayan pecado y fueran separados de Dios produce muerte, pero no solo la muerte física, sino la muerte espiritual y la muerte eterna. Y en esa muerte espiritual, el hombre y la mujer quedamos separados de Dios. Pero esa muerte espiritual también afecta la relación entre el esposo y la esposa. Pero en esa muerte espiritual también se afecta la relación de padres a hijos, se separa esa relación, se divide esa relación. Y ese es el problema del pecado. Y de eso es de lo que nos habla el Señor aquí en este texto. La mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. ¿Cuánto tiempo dura el dolor del parto? Bueno, una mujer podrá decir los dolores intensos duran mientras está el parto, pero luego vienen esos dolores postraumáticos, y es tanto así que se busca que la mujer tenga un tiempo de recuperación. Ya hasta la ley ha dado unas permisividades de 4 meses en que la mujer embarazada pueda estar en tiempo de vacación en su casa, pueda estar recuperándose. Pero la pregunta es: ¿ese dolor dura solamente eso? Yo acostumbro a decir que ese dolor dura hasta que nosotros partimos a la presencia del Señor, o infortunadamente hasta cuando nuestros hijos parten. Yo digo que mi madre, una hermosa mujer ya pasado los 80 años, sufre desde 1960 los dolores de parto de este muchachito. Yo digo que mi madre todavía sufre, y es cierto, en nuestras comunicaciones ella se preocupa por mí, sufre con mis dolores, sufre con mis necesidades, sufre con mis angustias, se preocupa de cómo estamos pasando este tiempo de confinamiento. Ella se preocupa y me llama, y yo la llamo, y oramos y le pedimos al Señor que nos guarde en estos tiempos.
¿Por qué? Porque el Señor dijo que habría dolor. Y ni acordarme de los dolores producidos en esa relación de los primeros años, en mis rebeliones, en mi juventud, en mis locuras, cómo sufrió mi madre. Infortunadamente, también soy fruto de ese modernismo familiar en que un padre puede divorciarse de su mujer y abandonar a sus hijos. ¿Cómo sufrió mi madre? El hecho de sufrir los dolores del parto no solamente nos habla de aquel dolor fisiológico en el momento del alumbramiento, nos habla de todo el dolor que los padres sufren por sus hijos a través de toda la vida. Hay dolor porque hay problemática familiar, hay problemática con los hijos. Los padres sufrimos por los hijos, lloramos por los hijos. Una de las cosas que puedo ver dentro de la consejería familiar, cuando debemos tratar las problemáticas de los padres a los hijos, es que los padres, tanto padre como madre, rompemos en llanto cuando nuestros hijos nos causan dolor y aflicción por sus comportamientos, por sus infortunios, por sus dificultades, por sus enfermedades. Lloramos, sufrimos, porque esa relación está quebrantada, es una relación difícil. Ahora, esos dolores también son producidos en los hijos. Los hijos también sufren. No es que solamente los padres suframos. Los hijos también sufren por causa del pecado. Ahora, eso es el primer origen, pero hay otras causas de que las relaciones entre padres e hijos sean tormentosas, sean tortuosas. Y es que el mundo moderno ha confundido esa relación entre padres e hijos y nos ha hecho pensar, la psicología moderna ha dicho, no, mire, es que la relación entre padres e hijos debe ser una relación de amistad. Los padres deben hacerse amigos de sus hijos. Y esto es un grave error, porque nunca la Biblia nos dice que los padres seamos amigos de los hijos. La palabra del Señor nos enseña que debemos educar a nuestros hijos, criarlos, formarlos con temor y temblor delante del Señor. El criar hijos no es un juego social. No, el criar hijos es una gran responsabilidad divina y social. Una responsabilidad para con Dios y para con la sociedad y para con la familia. Dios no nos habla en su plan que Él formó una familia y nos dio el privilegio de tener hijos para que seamos amiguitos y compinches, para que nos comprendamos y nos aceptemos tal y como somos. Algunos padres aceptan que sus hijos sean ladrones, otros que sean fornicarios, otros que sean borrachos. No, es que tenemos que aceptarnos, es que tenemos que tolerarnos, es que tenemos que amarnos a pesar de nuestros defectos. El Señor nunca dijo eso. El Señor nos dio a nosotros como padres la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Volvamos al texto en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 4. Cómo comienza el Señor enseñándonos en su palabra la función de padres. Efesios 6, 4. El Señor dice: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos. Y ahorita vamos a conocer un poquito más qué significa ese criarlos. No se trata de jugar a ser papá y tener de nuestros hijos unos amiguitos de juego, unos amiguitos de vida. No, tenemos la gran responsabilidad de criar a nuestros hijos. Ahora, ¿por qué se produce todo esto? Hermanos, porque nosotros no fuimos preparados para ser padres. Yo no recuerdo que en el colegio, ni aún en el seminario, me dieran una clase específica de cómo ser papá. Desde cómo engendrar a tus hijos, cómo sostenerlos en el vientre de la mamá durante 9 meses, cómo recibirlos en su nacimiento, cómo cuidarlos de niños, de bebés, de niños, de adolescentes, de adultos. No, yo nunca, ni mis padres,
Ni conozco personas que hayan recibido, exceptuando los cristianos bíblicos de antonomasia antiguos, que fueron enseñados por sus padres y por sus pastores y fueron ejemplarizados para que tuvieran un matrimonio bíblico y una paternidad bíblica. Pero generalmente no encontramos una escuela en donde se nos enseñe antes de ser padres a ser padres. Y llegamos a ser padres porque nos tocó. Sí, en un momento la esposa viene y dice: mi amor, me hice la prueba y salí positiva. Y entonces saltamos de alegría. ¡Oh, gracias! Vamos a tener un hijo. Otros se asustan. Y otros dicen: ¡no! ¿Cómo vamos a tener un hijo? Ahora no podemos. Es difícil. ¿Para qué? ¿Por qué? No, porque no esperamos. Hagamos algo. Aún entre cristianos se ve eso. Hermanos, nosotros no hemos estado preparados para ser padres. Ahora, otro aspecto de esa paternidad en nuestra época es que, como lo hablamos en la semana anterior acerca de la generación de los hijos de nuestros tiempos, resulta que ahora nuestros hijos están sufriendo la ausencia de los padres. Y esto es un asunto gravísimo de nuestra sociedad: la irresponsabilidad, el abandono, el descuido de los padres a los hijos. Los padres abandonan a sus hijos. Preparando el sermón, me llegó una historia, un relato histórico que en el verano del 1966, hace realmente poco, de 1996, en la reserva forestal de Kruger en Sudáfrica, unos ecologistas trasladaron a unos elefantes, a unos elefantitos jóvenes, los trasladaron a otro parque. Se los llevaron a otro parque, pero solamente a los jóvenes. Y dejaron a los viejos allí. Ellos querían repoblar aquel nuevo parque, o aquel lugar, lo iban a repoblar con unos elefantes jóvenes. Pero ¿qué sucedió? Esos elefantitos que llevaron fueron creciendo y en un momento dado llegaron a ser unos elefantes locos. Atacaban a los turistas, destrozaban los carros, se peleaban entre ellos, se chocaban, se peleaban, tumbaban árboles, pisoteaban los campos, y en muchas ocasiones tuvieron que dispararles, tuvieron que sacrificarlos, porque eran elefantes violentos, porque eran elefantes raros, locos. ¿Por qué? Porque los ecologistas, supuestamente ecologistas, cometieron un grave error. Los desarraigaron de sus padres, los desconectaron de sus padres. Y los elefantes y casi todos los animales son los que enseñan a sus hijos a cómo vivir, a cómo sustentarse, a cómo comportarse en todo este medio armónico que Dios hizo de la naturaleza, todo este círculo ecológico que es real y que debemos cuidar, pero no es el centro de la vida de los hombres. El centro de la vida de los hombres no son los animales, ni la ecología, como algunos pretenden hoy hacer. Entonces, eso mismo sucede con nosotros los hombres. Los hijos que son abandonados de sus padres no tienen modelos paternales, no tienen formas de corrección. Entonces se van a presentar problemas. Surgen hijos rebeldes, surgen criminales, y es lo que estamos viviendo hoy en día. Unos altos índices de criminalidad, unos altos índices de homosexualismo, lesbianismo, libertinaje. ¿Por qué? Porque los hijos han sido abandonados de sus padres voluntariamente. Claro, decimos, es que tenemos que ir a trabajar, o es que tenemos que divorciarnos porque ya no nos comprendemos y le haríamos un mal a nuestros hijos. Bueno, pues si se iban a divorciar no debieran haberse casado.
Si la opción del divorcio estaba cuando se casaron, no debieron haberse casado. Porque el matrimonio, conforme a la Biblia, es irrompible, es indivisible. Cuando los hijos de un hogar, sus padres se divorcian, ellos quedan desamparados. Y al quedar desamparados de sus padres, pierden el modelo paternal adquirido a través de padre y madre, porque generalmente la mamá tiene que salir a trabajar para rebuscarse la forma de vida. Entonces los hijos quedan abandonados o solitos en casa frente a un televisor, aprendiendo las mañas que enseña la televisión, o solito, o con sus tíos, o con sus abuelos, o en un jardín infantil en donde no sabemos qué les están enseñando, en una escuela en donde no sabemos cómo los están adoctrinando. Pierden el modelo de Dios, de la paternidad. ¿Qué va a suceder cuando ellos sean padres? No tienen cómo paternalizar a sus hijos porque nunca fueron paternalizados. Y eso está pasando frecuentemente. Porque los niveles de divorcio, los niveles de desatención de la primera infancia son altísimos. Pero son súper altísimos. Las mismas estadísticas de los gobiernos lo dicen. Hay desatención infantil. Y en muchos casos, aún en familias adineradas, el bienestar familiar tiene que quitar a los hijos de los padres, aún de familias supuestamente cultas, les quitan a los hijos a sus padres porque los han mal atendido. Ahora, los hijos de pecado no pueden levantar hijos santos, hijos buenos, conforme al modelo bíblico. Los hijos de pecado siempre van a reproducirse en hijos de pecado y el pecado se va a multiplicar. ¿Qué debemos hacer? Hermanos, la iglesia no se puede semejar al mundo y producir hijos de pecado, hijos sin luz. La iglesia es la luz de la tierra, la sal de la tierra y la luz del mundo. Como iglesia debemos ser diferentes y debemos volver a las escrituras. ¿Para qué? Para aprender en las escrituras cómo es que Dios ha formado a los hijos. Cómo es que Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad paternal. Dios en su palabra es claro al enseñarnos la función paternal. Y hemos estado viendo el pasaje de Efesios capítulo 6, hoy versículo 4. Pero hay varios pasajes en donde nosotros podemos aprender de la paternalidad divina. Y no solamente en la forma doctrinal, sino en la forma ejemplar. En estos días que estamos meditando en el segundo libro de Samuel, una de las cosas que hablábamos o que meditábamos en nuestro devocional con mi esposa es: David fue un gran hombre, un adorador, un excelente pastor, un inigualable gobernante, fue un muy buen gobernante. Además de eso, fue un incomparable guerrero, un valiente guerrero. Llevó a Israel a un alto nivel político y social. Pero fue un pésimo padre. Tanto así que no dejó una prole que continuara el proceso de la nación de Israel. ¿Y quién quedó? Su hijo Salomón, que también en un momento dado se desvió porque no tuvo un modelo paternal. ¿Y qué pasó con Salomón? También tuvo un hijo, Roboam. ¿Y qué pasó con Roboam? Igual, no tuvo un modelo paternal y falló. Y así, rey tras rey, fueron fallando. Y cuando el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:2 dice: lo que ustedes han oído de mí, esto enseñen también a otros discípulos fieles, que a su vez enseñen a otros, debe comenzar en casa. Esto no es para afuera, es para nuestra casa. Los primeros discípulos de un cristiano deben ser sus hijos, su familia. Ahora, ya hemos visto la complejidad de la problemática familiar. Entremos pues
a contemplar la descripción bíblica del oficio de los padres. Para muchos hermanos aún, y esto es generalmente en los hombres, permítanme por favor, muchos padres piensan que su función paternal se limita a darle sostenimiento a los hijos. Piensan que dándoles un buen estudio, que dándoles una buena manutención, buena ropa, buenos equipos electrónicos hoy en día, buen estudio, universidad, o quizás dejándoles una buena herencia, con eso ya han cumplido su deber de padres. De hecho, es una de las problemáticas que nosotros vemos en el trato social y legal del divorcio. Se trata esa parte, esa responsabilidad económica, pero se desliga, se cortan las otras responsabilidades. Debieran existir leyes que obligaran a los padres, tanto padre como madre, a pasar tiempo de formación y de educación para con sus hijos. No, lo importante es la plata, que haya sostenimiento. Ahora, la psicología moderna asegura que la necesidad de los hijos es que ellos tengan una buena relación. Pero tampoco es esto suficiente. Para comprender mejor la paternidad, lo primero que debemos tener en cuenta es que los hijos son una bendición de Dios. Son un regalo de Dios. Sí, hermanos. Ahí comienza el grave problema de nuestros tiempos. Para la gran mayoría de hombres, y esto incluye cristianos, los hijos no son bendición de Dios. Porque nosotros estamos viviendo una sociedad, una cultura completamente diferente. Estamos viviendo una cultura urbana, estamos viviendo una cultura comercial, estamos viviendo una cultura tecnológica. La cultura bíblica es diferente. La cultura bíblica es una cultura rural, en donde la familia tenía que estar unida, en donde la familia unida tenía un gran valor. Por eso, los hijos eran bendición. Y se consideraba que cuando una mujer o un hombre eran infértiles, era una maldición. Dios les había castigado. Qué tremendo. Hoy en día, la infertilidad pareciera ser una bendición, porque desborda la locura sexual de la gente. Y buscan la infertilidad por cualquier medio, aún por medio del aborto. Para la sociedad moderna, los hijos son maldición. Pero les invito a que vayamos al Salmo 127.3. Salmos 127, 3 al 5. Salmos 127, 3 al 5. Dice la palabra del Señor así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, cosa de gran valor, más valiosos que el oro y que la plata, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas, como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y hay dos vocablos que para la juventud, para muchos, no son comprensibles. Saetas. Las saetas son las flechas. Y aquí hace una analogía de que los hijos son como flechas para un arquero en la guerra. ¿Qué son las flechas para un arquero en la guerra? Su vida, su éxito, su victoria. Entre más flechas tenga, mejor. Porque primero, más ataques puede hacer contra el enemigo. Pero segundo, mejor defensa puede tener. ¿Y qué es la aljaba? La aljaba era el recipiente en donde se metían las flechas.
Entonces el guerrero andaba con un arco y con una aljaba terciada que fácilmente sacaba la flecha de la parte de atrás, la entesaba en el arco y disparaba. Entre más flechas tuviera, mejor. Y el Señor dice que así, de tal manera son los hijos para un hogar, para un padre. Entre más hijos tenga, mejor. Porque más ataque puede tener contra las aflicciones del mundo. Más acompañado va a estar en las situaciones difíciles. Van a levantar empresas juntos. Qué importante es para la familia los hijos. Qué bendición para los hijos. Sin embargo, para los padres son los hijos. Sin embargo, en nuestros tiempos, tener hijos es casi una maldición. Y por todo medio se evita el tener hijos. También que los hijos no son propiedad nuestra. Los hijos le pertenecen a Dios. Herencia de Jehová son los hijos, dados por Dios. Pero Él nos los ha dejado a nuestro cuidado y servicio, para que también sean nuestra alegría y nuestra ayuda oportuna. Sin embargo, Dios nos pedirá cuentas por el trato que le hayamos dado a nuestros hijos, pues ellos son imagen y semejanza de Dios, y así debemos verlos y tratarlos. Amados hermanos, esta es una problemática tremenda de la iglesia. Nosotros no hemos visto a nuestros hijos como imagen y semejanza de Dios. Los hijos son imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios formó al hombre en el Edén, le dio la imagen y semejanza de Él. Nos hizo a su imagen y a su semejanza. Cuando el hombre cayó en pecado, el hombre no perdió la imagen y semejanza de Dios. Todos los hombres somos portadores de la imagen y semejanza de Dios. Simplemente o terriblemente que el pecador es una imagen y semejanza muy deteriorada de Dios. ¿Y qué hace la redención? La redención retoma la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Somos transformados a la imagen de Cristo, dice la palabra de Dios. Como redimidos, el Señor nos va transformando a la imagen de Cristo. La pregunta es, ¿qué vemos en nuestros hijos? ¿A un muchacho molesto? ¿A una hija terrible con quien tenemos fricciones, que nos da dificultades? ¿O por la gracia del Señor podemos mirar en nuestros hijos la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo? El Señor nos reta, y el Señor te reta a ti hoy allí, padre, madre querida. Ve a tus hijos, mira a tus hijos como si fueran Cristo. Hasta que tú no mires a tus hijos como mirando a Cristo, tú no vas a poder ser un buen padre o una buena madre. Porque eso es lo que Dios nos ha dado a nuestros hijos, la imagen de Cristo. Ahora, la palabra de Dios es clara al enseñarnos aquí una descripción de la paternidad. Volvamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y versículo 4. En primer lugar dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. En otras palabras, no hagan enojar a sus hijos, no exasperen a sus hijos, no presionen a sus hijos. Eso es un problema frecuente de nosotros como padres. Queremos presionar a nuestros hijos, queremos imponer nuestro carácter, queremos imponer nuestras normas. No, la palabra de Dios dice: no hagan enojar a sus hijos, no los presionen. Ahí ese vocablo ahí quiere decir: no los presionen, no los exasperen. El primer aspecto de la descripción del oficio paternal que Dios nos da es el de no exasperar, el de no provocar a nuestros hijos a la ira, el de no hacer a nuestros hijos. ¿Por qué? En primer lugar, porque ellos no son propiedad nuestra. Nosotros no podemos hacer con nuestros hijos lo que queremos. Debemos hacer con nuestros hijos lo que Dios quiere que ellos sean. Entonces, para ello debemos tener un control de nuestro ser. Y muchos padres se han excedido con sus hijos, sea por defecto o por exceso.
A veces decimos que exasperar a nuestros hijos, someterlos a presiones cuando somos regañones o muy exigentes o ponemos normas muy drásticas en casa. No. Presionar a nuestros hijos es también dejarlos a su libre parecer, a que hagan lo que se les dé la gana y ellos no sepan para dónde agarrar, no tengan una guía, no tengan una persona que les enseñe. Eso es presionar a nuestros hijos. Presionarlos a que se vayan al mundo, a que pierdan su vida espiritual. Presionar a nuestros hijos es no darles la devoción, no darles los principios bíblicos para que ellos sean formados conforme al modelo de Dios. Eso es presionar a nuestros hijos. Eso es una forma de ejercer presión, eso es una forma de exasperar, es una forma de sacar de casillas a nuestros hijos. Debemos meditarlo, hermanos. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Y eso me hace acordar el ejemplo que siempre pongo con la barra de jabón. Padre, nuestros hijos son como una barra de jabón mojada. Cuando tú vas a la ducha o estás lavando la ropa, madres, como lavan la ropa con su barra de jabón, la barra se moja. ¿Qué sucede cuando la barra se moja? Se vuelve babosa, se vuelve resbaladiza. Para que tú puedas tener la barra en la mano, debes tener una fuerza, ejercer una fuerza específica. Si la aprietas mucho, la barra de jabón se va a ir disparada. Pero si la dejas suelta, se te va a soltar y también la vas a perder. Nuestros hijos son como esa barra de jabón. Si los aprietas mucho, se van a oprimir y van a salir disparados. Pero si los dejas sueltos, también se pierden. Oh, amados hermanos, el Señor nos ha dado una medida justa para sostener a nuestros hijos en nuestras manos sin que salgan disparados ni que se resbalen. Y esa medida justa es la palabra. Y la palabra del Señor dice: no presionen a sus hijos. No presionen a sus hijos. Y ya vimos que se pueden presionar por defecto o por exceso. Se pueden presionar porque se oprime mucho o porque se les suelta mucho. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que sea Él dándonos la medida para que podamos sostener a nuestros hijos. Ahora, luego el Señor dice a renglón seguido: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Y aquí la palabra en griego es ektref. La palabra ek significa salir o sacar. Ektrefo, que significa sacar adelante, llevarlos adelante. Criarlos no es simplemente darles comida, vestido, ropita, todo, estudios, no. Criarlos es llevarlos a la madurez, entrenarlos, sustentarlos, de tal forma que la paternidad requiere un acompañamiento ejemplarizante permanente, hasta que el hijo que esté criado adquiera los modelos de vida necesarios para vivir correctamente y así alcanzar el propósito de Dios. El trabajo de padre y madre de criar hijos es un trabajo que requiere esfuerzo, es un trabajo que requiere un acompañamiento permanente hasta sacarnos a la madurez. Y en tercer lugar, el Señor nos refiere dos aspectos importantes que debemos tener en cuenta en la crianza de los hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. ¿Cómo? Apóstol Pablo, Señor Jesucristo, Espíritu de Dios, enséñanos cómo criar a nuestros hijos. Y Él nos dice sencillo, hijitos: en disciplina y en amonestación del Señor. Dos elementos que debe tener nuestra educación para los hijos. En primer lugar, con disciplina. Y estos vocablos, disciplina e instrucción, significan tutoría, entrenamiento, educación, corrección, doctrina, preceptos, amonestación, advertencia, reprensión. Y estos dos elementos deben ir de la mano.
disciplina y amonestación. La palabra disciplina no es coger a un hijo y maltratarlo con una vara o con un azote, porque muchos cristianos han tomado eso. Es que hay que darles vara. No, el asunto no es darles vara. El asunto es disciplinarlos. ¿Y qué significa disciplinarlos? Significa establecer disciplinas de vida, disciplinas de piedad, disciplinas de temor de Dios, disciplinas de trabajo, disciplinas de respeto y de honor a la familia, a los padres, a los adultos, a los gobernantes. ¿Por qué salen los jóvenes hoy como locos a las calles a romper las instituciones del Estado y lo que existe, las empresas, los locales, los comercios? ¿Por qué los rompen? Los dañan, los queman. ¿Por qué dañan las universidades que les están dando el estudio, los colegios? ¿Por qué no han tenido una disciplina de sus padres, enseñándoles el valor social, el valor de la educación, el valor de lo que el gobierno invierte para el pueblo? Como padres debemos acompañar a nuestros hijos y amonestarnos también. Finalmente, la palabra nos describe que el cuidado, la enseñanza, el ejemplo, la disciplina y las demás cosas deben estar centradas en el Señor y amonestación del Señor. La clave del éxito en la crianza de los hijos es el señorío de Dios en la familia, en el hogar, tanto en los dos padres como en los hijos. Este es el principio divino para la crianza. Hermanos, de nada valen los esfuerzos por criar a nuestros hijos y darles el mejor estudio, proveerles en todo y prodigarles mucho cariño, si la centralidad de la crianza de los hijos no es el Señor. Debemos criar a nuestros hijos por y para el Señor. Nuestros hijos necesitan conocer al único Dios viviente y verdadero. ¿Y quién se los dará a conocer? ¿Quién les mostrará a ese Dios viviente y verdadero que es espíritu y que es invisible? ¿Quién les dará a conocer a ese Dios? ¿El pastor en la iglesia? ¿La maestra de la escuela dominical? No, hermanos. No, hermanos. Es desde el principio el deber que Dios le dio a los padres. Es la responsabilidad que Dios le dio a los padres. Padres, tenemos el santo, sacro deber de enseñarles a nuestros hijos a Dios, de presentarles a nuestros hijos a Dios en dos formas: doctrinalmente y experiencialmente. Por la palabra, sí, por la doctrina, por la oración, pero también por la vivencia, por lo que vivimos, por el ejemplo en el hogar. ¿Cómo conocerán nuestros hijos a Dios? Solamente si ellos ven a Dios en el hogar, en la casa, en sus padres. Como padres somos el primer reflejo de Dios para sus vidas. Si nuestros hijos no ven en nosotros a Dios, serán hijos de las tinieblas, serán hijos perdidos, serán hijos del pecado. Nuestro deber como padres es enseñarle a nuestros hijos a Dios. A Dios. Lo más importante como padres no es que les demos comida y vestido y estudio. Lo más importante como padres para nuestros hijos es que le demos a Dios. Y si nosotros no tenemos la imagen de Dios, ¿qué van a ver nuestros hijos en nosotros? ¿Cómo van nuestros hijos a conocer a Dios? Muy bien, hermanos, por ahora nuestro tiempo se ha terminado, pero recuerden, mañana 9 de la mañana por el canal Héctor William Romero del Facebook Live. Mañana 9 de la mañana seguiremos estudiando este tema por cerca de 45 minutos para conocer más nuestro deber paternal. Vamos a hablar específicamente a los padres, varones,
cómo es el modelo paternal de Dios, pero también vamos a hablar a nivel general a los padres, esposo y esposa. Terminemos con una conclusión, una breve conclusión de qué es lo que hemos visto. Hagamos un repaso de lo que hemos visto. En primer lugar, vimos que existe un conflicto en la relación entre padres e hijos causado por el pecado. En segundo lugar, vimos que en la problemática del trato con nuestros hijos es que no estamos preparados para ser padres. Pero en tercer lugar, vimos que el Evangelio de Dios nos va a preparar, la palabra de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, nos va a preparar para ser padres conforme al modelo de Dios. Y en cuarto lugar, hemos visto que la centralidad del oficio de ser padres es, en primer lugar, ser imagen de Dios para nuestros hijos, que nuestros hijos vean en nosotros la imagen de Dios. Pero en segundo lugar, forjar en nuestros hijos la imagen de Dios. Lo voy a repetir. La centralidad del oficio de ser padres es, en primer lugar, ser imagen de Dios para nuestros hijos. Reflejar a nuestros hijos la imagen de Dios. Pero en segundo lugar, forjar, formar, esculpir en nuestros hijos la imagen de Dios. Tres aplicaciones prácticas que nos da el sermón de esta mañana. Amado hermano, amada hermana, amados padres, no exasperes a tus hijos, no los presiones, ni por exceso ni por defecto. No abuses de ellos, ni por exceso ni por defecto. Segunda aplicación. Cría tú mismo a tus hijos. Es tu deber. No los abandones. No los dejes al cuidado de otros. Dios determinó que tú fueras su padre, su madre. No los abandones. Ni a los abuelos, ni a los tíos, ni a las tías. Ellos pueden darles un cariño de abuelos, tíos, tías, hermanos, parientes. No los abandones a un hogar infantil, no los abandones a una escuelita, no los abandones a un jardín, no los abandones. Tú eres su padre. Cría a tus hijos, llévalos hasta la madurez. Y en tercer lugar, forja en ellos el carácter de Cristo. ¿Cómo? Mostrando tú el carácter de Cristo. Amado hermano, amada hermana, padre, establece el reino de Dios en tu hogar. Evangeliza a tus hijos. Aplica la vida cristiana en la familia. Predica el Evangelio y practica el Evangelio en tu hogar. A Dios nuestro Señor sea la gloria en su iglesia. A Jesucristo sea la gloria en su iglesia. Al Espíritu Santo Consolador sea la gloria en su iglesia. A Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la... A Dios sea la gloria en su iglesia. A Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que la iglesia Ríos de Agua Viva sea una iglesia conformada por hogares que sabemos criar a nuestros hijos. Amados hermanos, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Dios el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amados hermanos, nos vemos Dios mediante mañana a las 9 de la mañana. El Señor les bendiga. Hasta pronto.